Sed santos porque yo soy santo está en la carta de Pedro. Pero, ¿depende de mí la santidad? Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu y hoy día vamos a tocar este punto sobre el tema de la santidad. Porque es una mochila muy pesada que nos han puesto muchos predicadores a nosotros, porque nos han hecho sentir que si no somos santos entonces no podemos acceder a Dios. Es decir, que no nos podemos presentar a Dios si no somos santos. Entonces, como normalmente nosotros somos pecadores, nos sentimos tan mal cuando le fallamos a Dios que decimos, ¿para qué voy a la iglesia si yo de santidad no tengo un pelo? Pero entonces, ¿cuál es el verdadero concepto de santidad? Y es lo que vamos a estudiar hoy día y vamos a arrancar dónde está la columna vertebral de esto, ya que nuestra santidad no estará en función de lo que yo haga o deje de hacer. Mi santidad estará en función de mi relación íntima con Dios y eso es lo que vamos a ver hoy día y eso es lo que vamos a empezar a partir de este momento a desmenuzarlo para poder entender qué significa literalmente ser santo porque yo soy santo. O ustedes serán santos porque yo soy santo y al final de cuentas vamos a descubrir que nuestra santidad no está en función de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino está en función de nuestra intimidad con Dios y de nuestro caminar diario con Él. Espero que este video te ayude realmente a sacarte esa tremenda mochila de encima, porque a lo largo de mi vida yo he visto lamentablemente mucha gente que se ha ido de las iglesias justamente por este tema, porque no se consideraban lo suficientemente santos para permanecer ahí. Y Dios vino a buscar, como bien lo dijo nuestro Señor Jesús, a pecadores y no a los sanos. Es decir, Jesús vino a buscarnos a nosotros, los que pecamos, los que reconocemos que no merecemos para nada estar en su reino y que estamos ahí simplemente por la gracia de Él y absolutamente por ningún esfuerzo nuestro. Entonces, acompáñame a ver este estudio y que espero te ayude a sacarte esa mochila de encima y entender con claridad qué significa ser santos porque yo soy santo. ¡Vamos! Bien, vamos a traducir la primera mitad del verso 44 del capítulo 11 de Levíticos, por una razón bastante sencilla. Ustedes pueden observar aquí que estoy poniendo ahorita en este círculo rojo, este símbolo que parece una especie de B invertida con un palito encima. Esta B invertida indica de que el verso aquí es partido en dos partes simétricas. Es algo así como equivalente a un punto seguido. Es decir, aquí tenemos que hacer necesariamente una pausa para hacer énfasis en la primera sección de lo que nos está diciendo el autor. Lo segundo que podemos apreciar es que yo he separado las palabras en colores. Y esta palabra larga que estoy poniendo en este círculo, que tiene varios colores que la vamos a detallar en un momento, es la columna vertebral de nuestro estudio. Es decir, aquí se va a fundar el principio básico de lo que significa santidad o lo que significa o cómo podemos llegar a ser santos o qué cosa nos va a llevar a ser santos dentro del concepto bíblico del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Recordemos que la Biblia es escrita por hebreos, es escrita por judíos y por ende debemos entender cuál es su filosofía, cuál es su teología para que nosotros podamos hacer una correcta interpretación del Nuevo Testamento. Entonces vamos a proceder a leer lo que dice aquí. Nuevamente recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda y por ende vamos a leerlo en este sentido y dice así: Ki ani Jehová Eloheisem vehit kadishtem vihitem kedoshim ki kadosh ani. Lo que significa, en una traducción mecánica, como suelo hacer siempre, para tratar de arrancar desde lo básico que significa en español y de ahí, de acuerdo al contexto, irle dando sentido. Igualmente, vamos a leer ahorita en español y vamos a ver que los colores se van a repetir en las palabras que estoy poniendo en español, tal como ustedes la ven en el primer renglón en hebreo. La idea es que ustedes posteriormente puedan hacer los stops necesarios a este video y ustedes puedan ir tomando notas y poder ver con detalle lo que vamos a explicar a continuación. Entonces la traducción español sería: como yo Jehová, vuestro Dios,
coma, entonces se consagrarán, y yo he puesto entre paréntesis a mí para que tenga sentido en el español. En el hebreo no es necesario porque en el hebreo se sobreentiende que está hablando Dios en primera persona a nosotros, y por ende en el original no usa o no se necesita el a mí. Seguimos, y serán santos como santo yo. Es una traducción, como indiqué, mecánica, donde estamos traduciendo literalmente lo que significa palabra por palabra. Ahora vamos a explicar un poquito por qué se emplea yo, por qué el texto emplea yo y no emplea yo soy. En el hebreo el soy en presente no existe. Por ende, en el hebreo cuando yo digo yo soy Manuel, yo digo Ani Manuel. Traducción literal, yo Manuel. En el hebreo es un poquito como las películas, cuando escuchábamos hablar a los indios, ¿no? Sol salir por la mañana. Algo así cuando se traduce al español. Entonces, nosotros que tenemos algunos verbos que sí se usan en presente, sí podríamos agregarlos porque no alteran el concepto original. Y lo más importante cuando hacemos una traducción es no alterar el concepto original. Por eso indiqué que empiezo con una traducción mecánica, y yo también podría decir, como yo soy Jehová vuestro Dios, entonces se consagrarán a mí y serán santos como soy yo. Esa también es una traducción en el español que no altera el concepto que vamos a ver a continuación, que es muy importante. Bien, vamos a desmenuzar esta palabrita que se dice vejikadishtem. ¿Por qué es bastante importante? Porque esta es la columna vertebral del concepto de santidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento, quien lo escriben, son principalmente judíos, a excepción de Lucas, que es el único griego, y que no escribe sobre temas de doctrina, que si lo hace Pablo, si lo hace Pedro, si lo hace Santiago. Todos ellos son hebreos judíos, es decir, que todos ellos tienen este concepto, y nosotros tenemos que entender este concepto para entender qué es lo que nos quieren decir en el Nuevo Testamento. Esta es la columna vertebral de la santidad del pueblo de Israel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descubrir cuál es el verbo central. El verbo central es esta palabra que estoy poniendo en un recuadro rojo, que es kadish. Kadish es consagrar, que es la misma raíz verbal kadosh, que lo vamos a ver en unos segundos más adelante, y en la cual vamos a descubrir que tiene una intrínseca relación. Muy bien, ahora lo que tenemos que ver es que el sufijo tem que está acá es ustedes, es decir, se refiere a terceras personas en plural. Recordemos que quien está hablando es Dios, quien está hablando y quien se está dirigiendo al pueblo de Israel es Dios mismo. Entonces, ya tenemos que el verbo central, la palabra kadish, que es consagrar, y que el sufijo final tem significa ustedes. Ahora vamos a descubrir lo que está hacia la derecha. Lo primero que vamos a ver es esta letra tap, que lo estoy marcando con una flecha en rojo. Esta letra tap lo que hace es convertir al verbo en futuro, es decir, ustedes consagrarán. Y la palabra que le antecede, esta letra que es el ejí, que la estoy marcando igualmente con una flecha roja para que ustedes la puedan observar, es del verbo ser y que también está en futuro. La estructura general de la palabra hace de que la acción del verbo consagrar recaiga sobre el sujeto, que en este caso ustedes. Recordemos que como el que habla es Dios, se está refiriendo a nosotros. Entonces, la primera palabra que está en marrón, que la estoy marcando con una flecha roja, que se lee ve, significa literalmente y. Es una unión condicional que también puede ser traducida como entonces al español, ya que no altera el significado de lo que quiere decir el texto original. Entonces, esto lo que significa literalmente es, entonces se consagrarán.
porque está hablando de ustedes, está hablando terceras personas plural. Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, entonces se consagrarán. En el original, a mí no se necesita, porque para la expresión hebrea es suficiente decir esto antecedido por lo que hemos leído para entenderlo de esa forma. Pero nosotros en el español sí necesitamos la palabra mí. Por eso es que en mi traducción lo he puesto entre paréntesis, porque se lo estoy agregando yo para darle mayor sentido a la expresión que está en hebreo original. Lo que dice a continuación la palabra vigitem, esa palabra vigitem está también en futuro, y lo que está diciendo es algo así como entonces ustedes serán. Es decir, como consecuencia de consagrarse a Dios, la consecuencia será la siguiente: serán santos. ¿Me entendieron? Jehová, Dios, nos dice, conságrense a mí. Entonces, por esa acción de habernos consagrado a Dios, entonces la consecuencia de consagrarnos a Dios es que seremos santos como Él. Este concepto, reitero, aní, porque el verbo soy no existe en presente en el idioma hebreo, sí podemos traducirlo porque santo soy yo. ¿Correcto? Entonces, lo que Dios nos está diciendo aquí claramente es que la santidad que nosotros tendremos será consecuencia de habernos consagrado a Dios. La santidad no está en función de lo que yo haga o deje de hacer. La santidad estará en función de mi consagración a Dios. Dentro del idioma hebreo, dentro de la cultura judía, consagrarse a Dios es tener intimidad con Dios. Y vamos a explicarlo con los siguientes ejemplos. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de lo que acabamos de ver. Porque lo que tenemos que tener muy claro es que entonces nuestra santidad va a ser un reflejo de nuestra intimidad con Dios. Entonces voy a plantearles un ejemplo que está cuando Moisés desciende del monte con las tablas de la ley. Entonces el texto original en hebreo dice así: y entonces Moisés descendía del monte y entonces notamos que le salían unos cuernos de la cabeza. Ahora, no te asustes, pero esto es lo que dice originalmente el texto. Y también lo vas a ver reflejado en la Vulgata Latina. Por eso, si tú revisas las imágenes de Moisés de la Edad Media, vas a encontrar de que tanto las estatuas que se hicieron de Moisés en la Edad Media y las pinturas que se hicieron de Moisés en la Edad Media, todas van a representar a Moisés con una especie de cuernos en la cabeza. Pero para esto hay que entender lo que significa en la cultura antigua. Es decir, en aquel entonces, en la antigüedad, no es que Moisés tenía unos cuernos, o sea, le estaban brotando cuernos. Lo que trataba de decirnos el autor es que Moisés venía con autoridad. Porque en la antigüedad usar ya sea un sombrero con cuernos, usar cuernos o el símbolo de cuernos, en la antigüedad significaba tener la autoridad delegada, autoridad propia. Entonces lo que el autor nos está diciendo cuando narra de que Moisés al bajar o descender de el monte, y tenía unos cuernos, se le brotaban unos cuernos a la cabeza, lo que está diciendo literalmente es: y entonces Moisés descendía hacia nosotros y se le veía que venía con la autoridad de Dios. Es decir, era notorio que estaba descendiendo con la autoridad delegada por Dios. Y esto es muy importante entenderlo, porque el autor, el que escribe, no está en un contacto frente a frente, lo está viendo a la distancia. Eso quiere decir de que a la distancia él notaba que había algo distinto a Moisés, que había subido al monte a estar con Dios. Ahora, paréntesis, ¿con quién había estado Moisés ese tiempo? Había estado con Dios, había estado en una intimidad muy
relacionada con Dios en ese momento, y entonces Dios le escribe las leyes en una tabla, se las entrega a Moisés y entonces baja. Si bien es cierto, el relato pasa de un versículo a otro, si leemos con cuidado, este periodo de tiempo es bastante prolongado. Eso nos deja ver de que la intimidad que tuvo Moisés en ese momento con Dios hace que cuando Moisés descienda, la gente que estaba abajo esperando el retorno de Moisés se dé cuenta de que él reflejaba la autoridad de Dios, a pesar de que Dios en ese momento no estaba exactamente con él. Pero se veía y ellos notaban lo distinto que era al Moisés que había subido al monte. Esto es lo importante y lo que trato de destacar. Moisés no reflejaba la autoridad por sí mismo, reflejaba la autoridad porque había estado con Dios. Por ende, este concepto de que nosotros somos santos o lo que seamos, lo seremos dependiendo de nuestra intimidad con Dios. Es decir, si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, entonces lo que Dios haga en nosotros se reflejará hacia los demás. Esta es la columna vertebral del concepto hebreo, del concepto judío, como nosotros lo vemos, y el cual se va a reflejar también en el Nuevo Testamento. Ahora, ya con la palabra analizada y con este ejemplo en el cual estamos viendo de que Moisés se le ve reflejado la autoridad que traía de Dios justamente por haber estado en este tema de intimidad con Dios, una relación muy cercana con Dios, entonces, ahora sí, pasemos a ver algunos pasajes dentro del Nuevo Testamento. Ahora, quiero ser muy claro que los pasajes que vamos a ver a continuación son solamente algunos. Hay muchos pasajes más con los cuales tú puedes profundizar este estudio. Lo importante y lo que trato de resaltar para sacarle la mochila a muchos es que la santidad no está en función de lo que nosotros hacemos o dejamos hacer. Está en función directa y proporcional a nuestra intimidad y nuestra consagración con Dios. Ahora sí, revisemos algunos pasajes del Nuevo Testamento. Vamos a empezar con Romanos 6:19. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nuevamente, estamos viendo que es exactamente el mismo concepto de consagrarse. Es decir, está hablando de un acto voluntario. No te está forzando, no te está ordenando. Lo que te está diciendo es ser consecuente con lo que estás haciendo. Si tú lees todo el versículo completo, primero está diciendo la antítesis, es decir, antes ustedes servían al mal. Entonces, ahora lo que les estoy diciendo yo, dice Pablo, es preséntate voluntariamente, presenta tus miembros, presenta tu cuerpo voluntariamente para servir a la justicia. Es decir, si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo concepto de que ustedes se consagrarán a mí. Es decir, si nosotros tomamos la decisión de creer en Cristo Jesús, entonces nosotros estamos tomando la decisión de servirle, de consagrarnos. Por ende, es importante tener en cuenta este concepto de tener intimidad con Él en forma constante, honesta y permanente. Ahora vámonos a Romanos 6:22. Lo que nos está diciendo aquí Pablo está reiterando lo que viene diciendo en forma repetitiva a lo largo de todos estos pasajes, es que ahora nosotros le pertenecemos a Cristo. Entonces esto connota que en definitiva somos propiedad de Él. Porque hace hincapié en 4 puntos importantes. En primer lugar, dice que nos ha liberado de nuestro antiguo amo, que era el pecado. Por ende, ahora estamos bajo la autoridad de Dios. No es que tenemos una libertad absoluta en el sentido de que podemos hacer lo que queremos. Lo que nos está indicando Pablo aquí es que ahora tenemos un nuevo amo, que este es Cristo. Por eso le decimos nuestro Señor. Si nosotros le decimos nuestro Señor, lo que tenemos que hacer es, le debemos obediencia. Y lo que nos está pidiendo es justamente eso, consagrar. Si ves todo el concepto de este pasaje, lo que Pablo te está diciendo es, tú has sido liberado
del pecado, ahora ha sido comprado por sangre, por Cristo Jesús, y por ende la santificación, de acuerdo a lo que leemos, viene como consecuencia de ello, pero no en función de lo que yo estoy haciendo, sino en función de Dios, porque dice, y Dios os santificará para vida eterna. Es decir, que la santificación no es un proceso en función de mi esfuerzo. La santificación está en estrecha relación de mi íntima relación con Dios. Vamos a ver otros pasajes más para que este punto quede bastante claro. Hasta aquí hemos visto que todo lo que Pablo nos está diciendo refuerza lo que ya hemos estudiado en Levítico 11:44, donde habla que voluntariamente nosotros tenemos que consagrarnos a Dios y que el proceso de santificación viene de arriba hacia abajo. Otro pasaje más está en 1 Tesalónica 4:3. Aquí nuevamente vemos el proceso que significa que yo me tengo que consagrar para que Dios me santifique. Nuevamente estamos viendo que se refuerza el término consagrarse y por consecuencia de consagrarse y nuestra intimidad con Dios, entonces seremos santos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. La salvación proviene de vuestra santificación. Nuevamente un concepto de consagración y un concepto de que la consecuencia será la santificación y esta viene por medio de Cristo Jesús. Es decir, esta santificación no es un efecto de lo que yo estoy haciendo o dejo de hacer, en el sentido de que no soy yo el que se santifica, sino es Dios el que me santifica. Este concepto lo vamos a seguir viendo en los siguientes pasajes. 1 Corintios 1:2 y 6:11 nos hablan exactamente lo mismo. Si tú lo lees con cuidado, vas a ver que el proceso de santificación es un proceso externo, es decir, no está en función de lo que estamos haciendo, sino está en función de lo que Dios está haciendo en nosotros. Son dos conceptos distintos. El primer concepto es que Dios obra en nosotros y no en función de lo que yo estoy haciendo para alcanzar una determinada santidad o un determinado estatus frente a Dios. Siempre es el proceso de Dios obrando en mí. La imagen que tenemos de Isaías, donde Dios hace la función del alfarero y nos va dando forma, es justamente lo que está tratando de transmitirnos en este concepto de Pablo en 1 Corintios. Es decir, que quien le está dando forma a esa santidad, quien le está dando forma a nuestra vida cristiana, es justamente Jesús moldeándonos cual alfarero. Es decir, el proceso de santidad nuevamente es un proceso externo en el sentido que no depende de mí, no depende de lo que yo haga en el sentido del objeto de la santidad. Depende de mí en el sentido, sí, de cuánto yo me consagre. Cuánto yo me consagre, la pregunta nos la debemos de hacer en privado. ¿Cuánto tiempo estoy empleando yo en la oración? ¿Cuánto tiempo empleo yo en los estudios de la palabra? ¿Cuánto tiempo empleo yo en ser testimonio a los demás? ¿Cuánto tiempo empleo yo para poner en práctica los dones que Dios me ha regalado? Entonces, este tema de proceso de santidad, la parte que depende de nosotros es tomar la decisión de consagrarnos. Pero el proceso en sí de santidad lo hace Dios, insisto, muy relacionado e intrínsecamente relacionado a qué tiempo tengo yo con Dios. ¿Cómo está mi intimidad con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Esto es un proceso clave. Vamos a ver un último pasaje en Hebreos, el cual va a dejar redondeado el tema. Vamos a verlo juntos. Hebreos 10:10. Recordemos que aquí es un judío que le está escribiendo a otros judíos. Es muy importante entender que el autor de los Hebreos está pensando como judío. Está pensando justamente en Levíticos 11:44, el concepto de consagrar. Y aquí está haciendo justamente un paralelismo sobre los sacrificios presentados para obtener la santidad. Ojo, nosotros vimos
en Levíticos 11:44 en el original, donde nos deja claramente expresado que la santidad que nosotros obtendremos será en función que nos consagremos. Entonces, al consagrarte a Dios, su santidad es la que se te va a pegar a ti, como vimos en el caso de Moisés descendiendo con las tablas de la ley. Entonces, en este caso de Hebreos 10:10, lo que está diciendo el autor es que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio para santidad. Es decir, que la santidad no va en función de lo que yo estoy haciendo, sino en función de lo que Dios hace en mí. Nuevamente reitero, y para cerrarlo con broche de oro, mi santidad, tu santidad, no dependerá de lo que tú hagas o dejes de hacer. Sí dependerá de tu intimidad con Dios, ya que la santidad de Dios es la que se impregnará en ti, y eso es lo que se reflejará a los demás, como lo vimos en el caso de Moisés. Ahora, tu santidad y mi santidad no dependen de mí ni por algo que yo estoy haciendo. Yo seré santo y tú serás santo porque el santo es Dios. Es decir, nuestra santidad o el colorario de nuestra santidad dependerá de cuánta intimidad tenga yo con Dios, y no en función de lo que yo he hecho o lo que estoy haciendo o estoy dejando de hacer. Todo esto será consecuencia porque Dios obra en mí, y para que eso suceda, tú y yo tenemos necesariamente tener intimidad con Dios. Espero que este video te ayude a sacarte la mochila de encima de que te sientas oprimido porque te exigen ser santo. Tu santidad estará en función intrínsecamente de tu estrecha relación con Dios. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Bye bye.